Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Virgo. Mi queridísimo Virgo, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Virgo, con el trabajo. Ya sabes que también te daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengas en cuenta. Comenzamos, Virgo, y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías. Hay mucha duda sobre cambios que se supone que tiene que haber para estar como se estaba antes dentro de lo laboral. ¿Bien? Pero yo te diría, Virgo, no tengas dudas, porque ese cambio, para estar como en un punto inicial, así lo dicen, como para estar como se estaba antes, dice, ese cambio llegará. Los Virgo que no estáis trabajando, vais a estar en un lugar del pasado trabajando, así lo dicen las cartas. Aunque por vuestra parte lo cogeréis como algo por un tiempo o algo así, como que tenéis claro que es por un tiempo. Los Virgo que tenéis un negocio, tenéis mucha duda sobre algo que vais a hacer relacionado con tu negocio. ¿Pero por qué tenéis esta duda? Porque os falta algo. Os falta una base para realizar esto. Entonces, si no se tiene esa base, no se puede realizar. ¿Llegará esto que tú estás esperando, Virgo? Yo te diría que sí llegará. Vamos a seguir. Seguimos, Virgo, con tu economía. Vamos a ver. Virgo y tu economía. Bueno, mi queridísimo Virgo, estás en una situación económica, dice, que te está generando mucha incertidumbre, que estás un poco de bajón por una situación económica, e incluso podrías estar teniendo algún tipo de miedo por algo que pueda venir. Pero aquí dicen, Virgo, espera hasta el mes de agosto para ver las cosas más claras. Bien, vamos a seguir. Seguimos. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Virgo que estáis solteros. Vamos a ver, Virgo que estáis solteros. Veo muchos de vosotros que habéis vivido como una... O la habéis vivido o vais a vivir como una relación oculta. Mucho cuidado con esto, Virgo. Mucho cuidado porque dice, os costará, si es que no lo habéis vivido, os costará daros cuenta de la realidad. Y no saldríais de esto hasta que llegara una persona a tu vida que te diera fuerza para salir de esta situación. Mucho cuidado con esto. Los que no hayáis pasado por esta situación, esto va a pasar. Es una persona que llega con mucha fuerza a tu vida, es una persona que posiblemente tenga cargas familiares, y me sale en toda regla pues una relación oculta. Dice que te llevaría al sufrimiento en un futuro, aunque en un principio estas relaciones pues se viven como se viven, ¿no? Se viven desde lo prohibido, el morbo, la atracción y todo happy. Pero cuando llega la puesta a la realidad no es tan happy. Entonces, luego empezamos que si un domingo me apetecería tomarme un café contigo,
que si llega el invierno y me gustaría que estuviéramos en mi casa viendo una película, y está la puesta a la realidad, porque hay cosas que no se pueden. Bien, vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Virgo, que estáis solteros. Virgo, que estáis solteros. Bien, Virgo, esta persona con la cual se viviría algo oculto, dicen, puede ser una persona un poquito más joven que tú o se asemeja mucho a tu edad, pero pienso que es un poco más joven que tú. Y que esta historia puede durar mucho tiempo, hasta donde tú quieras que dure. Los que ya hayáis pasado por esta situación, tengo que decir, hay una persona aquí, o aparece una persona, dice que tiene que ver con un lugar de tu pasado, o que esa persona ha hecho un cambio, o que tú has hecho un cambio, o haces un cambio en tu vida, dice, y esta persona aparece en tu vida, a raíz de ese cambio, dando lugar a dejar atrás todas las situaciones inestables del pasado de tu vida. Todo lo que te inestabiliza, que tiene que ver con el pasado, se deja atrás tras conocer a esta persona. Pero esto en el caso de los que ya hayáis pasado por la situación de la relación oculta. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Virgo, que estáis solteros. Que yo voy a decir, que yo insisto en que la mayoría de vosotros no habéis pasado por la relación oculta que yo estoy diciendo aquí. Porque aquí me están indicando, aquí se inicia una historia con mucha fuerza, mucho morbo, mucha pasión, incluso sentimientos, pero aquí hay que decidir en un futuro y no hay decisión tomada. Ese es el tema, que no hay decisión tomada. Bien, así que mucho cuidado. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Virgo, solteros. No te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Virgo que estáis casados, los que estáis en convivencia, y Virgo que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Bueno, Virgo, casados en convivencia y novios. Veo entre vosotros ciertas diferencias, vamos a decirlo así, relacionadas con algo económico. Luego, por otra parte, dice, hay uno de los dos que está siempre como más preocupado, vamos a decirlo así, o más preocupado por el entorno, por la familia, por los hijos. Dice, lo que la otra parte parece ser que no le importa tanto o que se desentiende. Y esto genera un poco de dudas, ¿bien? Dice, dentro de esta plenitud, aunque haya estas diferencias que vemos aquí, llegará un momento en el que nos planteemos si esto puede pasar el tiempo, no tiene por qué ser ahora. Si hemos vivido una historia con los ojos cerrados o si hemos vivido la historia que de verdad queríamos vivir. O hemos vivido una historia falsa. Pero esto sale como que con el tiempo este planteamiento uno de los dos se lo va a hacer. Vamos a ver qué más.
Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo. Casados, en convivencia y novios. Para los que estéis pensando en un cambio de residencia o domicilio, dice, pensaros muy bien ese cambio, porque puede traer problemas muy parecidos, y así lo dicen, muy parecidos a los que tuvisteis en un pasado. Así que si esto os ronda la cabeza el tema de tengo la sensación que me voy a equivocar con este cambio, pues yo te diría que te lo plantearas, porque posiblemente te estén dando una señal con esa parte que te está diciendo, me puedo equivocar. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Virgo. Casados, en convivencia y novios. Obtendremos las noticias necesarias para todo tipo de decisiones, tanto positivas como negativas. Y si hay algo que esperabais que se diera y se está retrasando, que sepas que se está retrasando por alguien familiar. Aquí te dicen como que tú necesitas saber eso. Virgo. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Virgo. Ahora sí, con tu mensaje especial del amor. Tú decides la historia que quieres vivir. Tú y solo tú. Tu estado a día de hoy solo lo puedes cambiar tú. Ese es el mensaje que te dan y cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Virgo, con tu salud, no te me vayas, sé que te voy a dar otro mensaje. Vamos a ver, Virgo, y tu salud. Veo a algunos de vosotros que estáis teniendo o habéis tenido algún tipo de problemilla con el tema de huesos, algo así, ¿no? Y se están esperando noticias de alguna prueba o algo parecido. Estas noticias, dentro de lo que tú tienes, no son tan malas noticias. No te adelantes. Para todos los demás, Virgo, prestarle atención a los nervios y a las posibles infecciones, que están marcando también. Vamos a seguir, seguimos. Como siempre os digo, Virgo, ya sabéis que yo no soy médico. Seguimos con tu mensaje general. Mucho cuidado con quién hablas, a quién le cuentas tus proyectos, tus cambios, tus cosas. Mucho cuidado, te dicen. Virgo, te voy a dar un número. El número 23 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Virgo, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.